Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio Cañedo, soy estudiante del TEC de Monterrey y este es un tutorial sobre cómo apreciar la obra de uno de los más grandes artistas de todos los tiempos, un artista que personalmente es uno de mis favoritos que se llama Vincent Van Gogh. Digo, casi todo el mundo conoce sus obras, casi todo el mundo conoce Los girasoles, La noche estrellada, pero quiero realmente en este tutorial ahondar un poco más en su vida privada, en la obra y la evolución de la obra que tuvo para que realmente se pueda apreciar, digo, más allá de un valor estético, estas obras tienen una, una fuerza muy, muy grande como casi me atrevería a decir ningún artista en la historia la tiene. Tienen un impacto, tienen una transmisión increíble, generan un sentimiento melancólico, alegre, pero triste al mismo tiempo. Las paletas de colores con las que jugaba Van Gogh eran muchas veces muy coloridas, pero en otros momentos no tanto. Y él realmente fue una persona que tuvo muchos trastornos psicológicos, tuvo una vida muy complicada. Realmente Van Gogh nunca supo bien nada de su vida, excepto que la quería dedicar al arte. Van Gogh nace primero en Países Bajos, pero pasa la mayor parte de su vida en París. Una gran influencia en su vida fue precisamente su hermano Theo Van Gogh, que era un hermano menor que él y era comerciante de arte. Económicamente a Theo no le iba tan mal y estos hermanos se tenían un amor impresionante, todo el tiempo estuvieron juntos, incluso están enterrados juntos en Auvers, como a una hora de París, en un pueblo donde Van Gogh vivió sus últimos años. Theo financió a Van Gogh y durante toda su vida intentó vender la obra de Van Gogh. Lamentablemente, esta obra realmente nunca fue apreciada ni por el público general, ni tampoco por los artistas de aquel momento fuera de Gauguin, que fue un gran amigo de Van Gogh y de sus pocos amigos. Este, de ahí en más, Van Gogh realmente no pertenecía mucho a los movimientos de, de otros impresionistas como lo fueron en su momento Monet, como Manet, o como incluso el mismo Gauguin. Estaba un poco fuera de esa órbita y, y cayó en una gran depresión también porque pues su obra no tenía el impacto que él esperaba y su vida personal estaba hecha un caos. Van Gogh al principio, antes, mientras pintaba, una de sus más grandes pasiones era la religión. Incluso se fue un tiempo a ver cómo trabajaban los mineros y la clase obrera como misionero. Y ahí es donde empieza su primera etapa creativa con este tipo de cuadros como el que podemos ver aquí, que es Los comedores de patatas. Y aquí no vemos al Van Gogh al que normalmente estamos acostumbrados a ver. Aquí vemos un Van Gogh un poco más triste. Son pinturas muy fuertes porque transmiten mucho esta tristeza y esta melancolía con la que Van Gogh se sentía viviendo con la clase trabajadora. Este, en esta pintura usa tonos más grises, no es el Van Gogh vibrante, lleno de colores y formas. Incluso la pincelada es un poco más plana, no es una pincelada tan brusca, no es una pincelada tan rápida como la desarrolla después. Y esta etapa de Van Gogh es, como les digo, muy, muy fuerte porque te está relatando y te está plasmando cómo era realmente la vida de estas personas. Es decir, comparado con otros impresionistas como lo fueron Monet, mientras ellos pintaban paisajes y personas alegres en el café y bailando y la vida parisina de la clase alta, de la clase media alta, Van Gogh comenzó pintando este tipo de cosas que para su momento fueron algo disruptivas porque, pues por lo general la gente que se pintaba no, la gente que tenía un cuadro de ella era gente que pues tenía dinero para pagarle un pintor y no era nada barato. Entonces, Van Gogh, todos los cuadros, los retratos que se dedicó a hacer, muchos fueron a gente que a él le nacía hacerlo, que decía, oye, te puedo pintar
y las personas por lo general respondían de una muy buena manera diciendo que sí, porque no era común que una persona normal tuviera este tipo de retratos, este tipo de pinturas. Y pues sí podemos ver incluso como ese ambiente lúgubre de lo que vivía Van Gogh, de lo que vivían estas personas, están todos comiendo del mismo plato, realmente no hay mucho, se debe dividir la comida, hay una niña, las caras, algunas caras se ven largas, algunas caras se ven tristes, la esposa preocupada por el esposo, él ofreciéndole también a la señora simplemente sirviendo el té, la niña de espaldas, ni siquiera se le ve la cara, no parece que esté agarrando, y todos agarrando comida como un acto de que pues bueno, es lo que hay, es lo que queda y es lo que hay que hacer. Y Van Gogh llegó a sentir una gran admiración por esto y llegó a predicarles la palabra de Dios. Es realmente alguien que leía mucho la Biblia, que estudió mucho la Biblia y que llegó incluso a rozar, yo creo, en el fanatismo religioso. Y estas son sus primeras obras, como acá también podemos ver, vean los tonos, las caras, mucho das, miren, estas manos son increíbles también, cómo pinta también unas manos, no son unas manos fuertes, no son unas manos sanas, son unas manos ya débiles, cansadas, incluso un poco como en los huesos, este, y es la forma en que Van Gogh percibía la realidad de esta gente y la transmitió de una manera maravillosa contrastando mucho con lo que normalmente se pintaba. Entonces, después en la vida de Van Gogh ya empezamos a ver otro tipo de obras, como es esta de Café de Traza por la Noche. Esta la pinta después en el 88, eh, es parte del movimiento de postimpresionismo. Y aquí Van Gogh empieza a pintar un poco más la vida, más vibrante, intentando imitar un poco más a estos grandes impresionistas. La pincelada también, como lo podemos ver aquí, no es tan gruesa como después la hizo. Es una pincelada más delgada, pero ya se ve un poco más su intención que tenía de pintar rápido, de que la pintura es algo rápido, es algo energético, es algo que se plasma en el momento. Y lo que podemos ver en esta obra es eso, cómo Van Gogh empieza a percibir los colores y cómo empieza él también a percibir la vida en la ciudad y por supuesto las imágenes del campo que son maravillosas de, de, de cuando ya empieza él a hacer la pintura algo más como más visceral, algo más que se hace en el momento y que se plasma en el momento y que el momento en que se hace y esa energía que él plasma en el cuadro es realmente lo que le da validez, con lo cual al final tuvo totalmente razón. Incluso Gauguin le llegaba a decir de que, oye, es que tus pinturas tienen demasiada pintura, o sea, parecen casi esculturas porque incluso tienen relieve. Y Van Gogh le decía de que no, es que así se debe de pintar, se debe de pintar sincero, se debe de pintar rápido, se debe de pintar eh, con lo que está sintiendo en el momento. Estos girasoles que también son una de las más grandes pinturas de Van Gogh, lo mismo acá. Aquí también ya esta pintura es de las últimas pinturas que Van Gogh realiza en el pueblo de Auvers, donde muere, y es el palacio municipal. Digo, no, perdón, es la iglesia del pueblo. Y aquí podemos ver lo mismo. Ahora los tonos, ya una vez que Van Gogh pasó todo lo que pasó, los tonos ahora ya son vibrantes, pero te dan también una nostalgia. Ya no es lo mismo que la pintura de acá, donde podemos ver algo emocionante todavía, algo que va para arriba, como podemos ver estos 2 años antes de la gran depresión que tuvo Van Gogh, antes de su pelea con Gauguin, donde supuestamente se arranca la oreja, lo cual muchos expertos dicen que no es cierto, dicen que estaban saliendo de un cabaret de Lee Gauguin y Gauguin en un ataque de ira traía un sable y al maniobrarlo, no para dañar a Van Gogh, pero como para alejarlo, no sé, hace un movimiento y le corta esta parte de la oreja, que es el lóbulo. Realmente no es que se le haya cortado, Van Gogh decide un poco declarar que él se le había cortado para que no inculparan a Gauguin, una persona pues con esa ternura, con esa nobleza, ya no se ve con la vibración. Miren, este es del 88, de 1888, y en cambio esta de acá es de 1890, ya más cerca de su muerte, y podemos ver totalmente
cómo Van Gogh se ve que estaba pues ya al límite de su depresión. Faltaba poco tiempo para su muerte. Supuestamente, en el siguiente video vamos a andar un poco más en la muerte de Van Gogh. Y miren, esta también, fíjense las pinceladas en esta parte, cómo son muy gruesas, muy fuertes, ni siquiera vemos un gran detalle en la obra, simplemente es plasmar lo que ve en la naturaleza. Esto es lo que pintó Van Gogh cuando estaba en Arles, esto era su cuarto, y le encantaba pintar también todo este tipo de paisajes y este tipo de formas, que es el horizonte, que en el siguiente video vamos a andar un poco más en ello. Entonces, eh, si quieren todavía aprender un poco más, los invito a ver la continuación de este video en la segunda parte.